Comienza la batalla cultural en Radio Libertad. Muy buenos días, martes y 13, pero sin miedo porque hoy estamos de estreno. Este que empieza ahora no es un programa cómodo, no es un programa en el que venimos a pedir permiso. Esto es La Batalla Cultural, un programa con ideas simples pero muy peligrosas para algunos, porque vivimos en una época en la que nos dicen qué tenemos que hacer, qué tenemos que decir, cómo tenemos que pensar, cómo tenemos que vivir, hasta cuánto azúcar nos tenemos que echar en el café. Y todo envuelto con palabras bonitas, seguridad, igualdad, bien común. Ya sabes, amigo, es por tu bien. Pero detrás de ese lenguaje hay coacción, hay control, hay miedo y hay miedo a la libertad. Nosotros pensamos que el individuo está por encima del Estado, que la libertad no se negocia y que nadie tiene derecho a dirigir tu vida por decreto. Aquí tenemos principios claros, sin maquillaje. La propiedad privada no es un privilegio. La soberanía individual es de cada uno sobre su cuerpo y sobre su vida. La cooperación voluntaria es superior a la imposición del Estado. El mercado no es perfecto, amigos, pero el poder político es letal. La batalla cultural nace porque alguien tiene que decirlo. El problema no es que falte Estado, el problema es que sobra Estado. Y mientras tú ahora estás en casa, conduciendo, trabajando, haciendo cualquier cosa, otros deciden por ti. Mientras tú produces, otros reparten lo que tú produces. Mientras tú ahorras, otros imprimen. Y mientras tú obedeces, ellos mandan. Y no es por tu bien, nunca lo fue. Vamos a señalar al Estado cuando mienta, a los políticos cuando roben y a los ingenieros sociales cuando intenten dirigir nuestras vidas como si fuéramos cobayas. Porque la libertad no se pierde de golpe. La libertad se pierde día a día, ley a ley, cesión a cesión. Y aquí estamos, en Radio Libertad, todos los martes de 2 a 3 y en redes sociales, con nuestro equipo y también con los invitados que podamos traer en cada programa para hablar de los temas de actualidad importantes y de fondo para la batalla cultural. Así que esto es un programa para quien no quiere tutelas, para quien no quiere amos, porque la libertad no se concede, la libertad se ejerce. Abróchense los auriculares, porque la batalla acaba de empezar. Estás escuchando La Batalla Cultural en Radio Libertad. Bien, y sin más dilación, aquí tengo conmigo a los 4 guerreros, los 4 warriors de la batalla cultural, la Brigada Libertaria, presta a opinar sin tapujos de los temas de actualidad y de fondo que abordaremos en cada programa. Aquí tengo a Daniel Montesinos, bitcoiner y librero libertario también. ¿Qué tal, Daniel? Bien, encantado de estar aquí. Muy bien. Jorge Muñoz, comunicador y youtuber. Muy buenas, Emilio, vamos a dar un poco de caña ahora. Julián López, ¿cómo estás? Muchas gracias, ingeniero, Emilio. También todólogo, sabio donde los haya. Gracias, Emilio, y muchas gracias a los radio oyentes que nos están escuchando. Simplemente recordarles que nuestras acciones humanas tienen eco en el futuro. Y Pablo Martín Grande, ¿qué tal? Músico, profesor de economía y también un poco todólogo, ¿no? También sabes de todo. Pues bueno, lo intento, pero nada, un gusto estar aquí, Emilio, y con esta introducción nada más que tenemos ganas de que sean muchos programas y muy fructíferos para ayudar a la gente a dar esa batalla cultural tan necesaria. Qué bien, qué bien. Pues bueno, ¿cómo veis vosotros la necesidad precisamente de dar la batalla cultural en esta sociedad?
¿Qué creéis que aporta la batalla cultural a esta sociedad? Yo es que hoy en día creo que es fundamental, porque hoy cualquiera se compra un trípode, se graba un vídeo de 2 minutos diciendo tonterías y claro, el coste de oportunidad de realmente saber que todo eso es falso o ir a buscar cada dato es altísimo. Así que aquí yo creo que les vamos a dar los recursos necesarios para librar esa lucha intelectual, ¿no? Julián, define batalla cultural. Pues para mí es el proceso, como todo, sobre todo es un proceso en el cual vamos a estar nosotros aquí compartiendo nuestras experiencias, compartiendo cómo nosotros hemos llegado también a decidir y a descubrir que tenemos que dar esta batalla y a enriquecer nuestra tanto cultura como nuestro pensamiento crítico. Yo creo que esa es la batalla que hay que dar, no creerse todo lo que te dicen. Muy bien. Daniel, que tú eres un emprendedor también, ¿no? Sí, bueno, lo intento. Y aquí estamos emprendiendo. Estamos emprendiendo en la batalla. Estamos un frente más, un día más, batallando para que la gente entienda que el intercambio voluntario entre las personas es la solución y no necesitamos amos, ¿vale? Y bueno, pues esto es un frente más de todos los que tenemos abiertos y pues aquí estamos, dando la batalla, dando mi opinión. Espero que sea incómoda para muchos, seguro que sí. Seguro lo será. Y encantado de estar aquí en esta nueva emprendimiento, ¿no? Este nuevo emprendimiento, porque todos emprendemos, todos somos empresarios. Muy bien. Y Jorge, que es el comunicador nato de aquí del equipo. Bueno, ¿qué tal, Jorge? toda comunicación. ¿Cómo lo ves tú? Tú que estás ya más ducho en las redes y en la radio, porque para nosotros es un estreno. No, yo lo único que intento a través de las redes es que las ideas de la libertad lleguen al máximo número de gente posible, que al menos las conozcan y que se debatan. No digo tampoco que sean ciertas o no, eso ya que cada uno decida, pero es importante poco a poco dar esa batalla, que no deja de ser una batalla del individuo contra el Estado y de que recuperemos el poder que se nos ha quitado. Muy bien, muy bien. Bueno, pues hoy vamos a hacer un debate. Vamos a hacer un debate sobre un tema muy, muy candente. La verdad es que lo teníamos ya previsto, pero lo hemos elegido de la vida parece bien. que lo habíamos elegido. Sí. Campamento. Impresionantemente bien, ¿no? Íbamos a hablar de la vivienda y ayer mismo tuvimos ya unas declaraciones del presidente del gobierno, ¿no? Que bueno, que parece ser que este es el año de la vivienda, ¿no? De la vivienda como principal reclamo político, como principal publicidad que hacerle a los jóvenes para que no vean un futuro tan desesperante como el que les están pintando en este país. Y yo creo que nos da bastante bien pie a hablar de lo que queríamos hablar, de la crisis de la vivienda, sobre todo también para los jóvenes. Y en esta sociedad tan estatista, ¿no? Y en la que el Estado parece ser que se tiene que hacer cargo de tanto de construir la vivienda como decía antes, hasta decirte que tienes que tener dentro de la nevera. Entonces, como estaba hablando de Pedro Sánchez, ayer hizo unas declaraciones inaugurando la Operación Campamento. Yo tengo ya una edad y yo estaba empezando la carrera universitaria cuando se iba a hacer la Operación Campamento, hace ya pues 150 más de 150 años. Más de 150 años iban a hacer la Operación Campamento. Bueno, y ahora dice que la van a empezar mañana. Veremos esto cómo va. Le voy a pedir a nuestro técnico que si nos puede poner las declaraciones y luego otras que hay de los socios de gobierno para abrir un poco boca para empezar el debate. Hace 4 años tomamos la decisión de impulsar este proyecto y hoy pasamos de las palabras a los hechos. Y por eso esta vez no venimos a presentar un plano, a prometer un futuro. Lo que venimos es a iniciar las obras y a decir que hoy, por fin, empieza a construirse un nuevo barrio en nuestro país, en la Comunidad de Madrid, en la ciudad de Madrid. Detrás de este avance está esa empresa pública a la cual antes ha hecho referencia la ministra, Casa 47, la nueva entidad estatal de vivienda que hemos creado para hacer realidad un parque público que haga de la vivienda una vivienda más accesible para la gente de a pie, sobre todo para la gente joven de nuestro país. El nuevo barrio de Campamento va a acoger 10.700 viviendas asequibles, 10.700 o 700 hogares que además serán públicos, yo creo que esto es lo relevante, y que nos van a permitir, por tanto, blindarlos de la especulación y nos van a permitir que la vivienda siga siendo
mejor dicho, deje de seguir siendo el reyón del lado más salvaje del mercado. Un modelo que aún siguen aplicando algunas administraciones, por desgracia, y que explica que hoy gran parte de las más de 2,5 millones de viviendas de protección oficial construidas en democracia durante estos más de 40 años, pues hayan sido descalificadas de esa naturaleza pública y protegida, que por tanto hayan sido privatizadas o hayan acabado en manos de fondos buitres, como bien saben las asociaciones vecinales de la Ciudad de Madrid. Nosotros desde el Gobierno de España hemos venido a hacer justo lo contrario, es decir, a proteger lo público, a garantizar que quien necesita una vivienda la tenga y que la mantenga. Las dos cosas yo creo que son importantes. Por eso hoy les anuncio que además de seguir construyendo más vivienda, como vamos a hacer aquí en la operación Campamento, vamos a continuar interviniendo el mercado del alquiler en nuestro país. Y lo vamos a hacer porque algunos están utilizando la vivienda para enriquecerse sin escrúpulos, a costa del sufrimiento de cientos de miles de familias. Y eso no es libertad, eso es abuso. Hola a todos y todas. El Gobierno acaba de anunciar una nueva medida de rebajas fiscales y regalos fiscales para los rentistas y nosotras estamos indignadas. Pensamos que este Gobierno en materia de vivienda y de política de vivienda no tiene perdón y que las calles tienen que arder de movilización social hasta conseguir resolver la gravísima crisis de vivienda que estamos atravesando. El Gobierno podría hoy mismo, si quiere, bajar el precio de los alquileres por ley. Podría hoy mismo, si quiere, impedir la compra de viviendas a no residentes y prohibir más pisos turísticos que están haciendo que la gente no pueda vivir en sus barrios y en sus ciudades. Pero la única prioridad del Gobierno es que los rentistas no pierdan dinero y, por tanto, que se sigan llenando los bolsillos a costa del dinero de la gente. Con estos nuevos regalos fiscales que ha propuesto Pedro Sánchez, ya sea pagando una renta, un alquiler al casero o ya sea a través de sus impuestos, pagan siempre los mismos, que es la gente que ya va ahogada pagando una factura de la luz o una cesta de la compra o un alquiler desorbitado, y quienes se enriquecen son siempre los mismos que los caseros. Nos oponemos a esta medida, votaremos en contra en cuanto el Gobierno la traiga al Parlamento, y lo que queremos es que votemos un Gobierno que actúe ya y actúe de verdad para bajar el precio de los alquileres. Es posible y todo el mundo lo sabe. Un Gobierno decente bajaría ya los alquileres por ley, prohibiría la compra a no residentes y prohibiría los pisos turísticos para que podamos tener casas en las que vivir y para que todo el mundo tenga una casa en la que vivir. Bien, señores, pues ya han escuchado así cómo está el patio, ¿no? Cómo está el patio y cómo viene este año de calentito, de demagogia y de populismo con el tema de la vivienda. Un 40% de los jóvenes no acceden a la vivienda, prácticamente hasta los 35 o más años. ¿Cómo lo ves tú esto, Jorge? Tú que eres el más joven de los cuatro que estamos en la mesa. Pues es una situación que es normal que preocupe, porque sobre todo en el centro de las grandes ciudades como Madrid, Barcelona, por ejemplo, sí que hay este problema de una escasez de vivienda, digamos. El problema principal yo creo que no es tanto que haya una escasez, que sí que la hay un control de la oferta, no se deja realmente construir en cualquier lugar, tu territorio no es tuyo, es el Estado el que te dice que eso, en vez de un territorio urbano para construir tú, es rústico. Entonces hay estos problemas, y sobre todo el aumento del precio viene a partir de la inflación. La inflación lo que produce es que se cree dinero de la nada, y ese dinero lo que hace es que suban los precios, es la consecuencia de la inflación, que suban los precios de todos los productos. Pero si vemos en términos de oro, por ejemplo, realmente el precio de la vivienda no ha subido. Entonces hay que ver un poco a dónde apuntamos, y no es al empresario ni al especulador, que yo defiendo al especulador, que le hay que defender, que es un empresario que nos ayuda a todos, y a donde hay que mirar más bien es al Gobierno y a esos controles de precios y esas regulaciones que promueve. Sí, porque se dice que hay como 3 millones de pisos, o sea, de personas de demanda de pisos que hace falta construir. Lo que estaba comentando en esas declaraciones que hemos oído Pedro Sánchez son 10.700 pisos en la operación Campamento. Esto es una foto, ¿no? Con 20 personas allí con el chaleco y con la excavadora, etcétera. Pero Julián, yo que te veo ahí con ganas de analizar el problema, ¿tú cómo ves el tema de la oferta, de la necesidad de oferta y de cuánto hay que construir y por qué es difícil de construir, o cómo hemos llegado hasta este punto y qué soluciones hay? Que yo no las veo a corto plazo. Bueno, pues ni a medio. A mí me gustaría empezar la intervención destacando unas palabras que ha dicho nuestro amado presidente sin ningún rubor,
que va a seguir interviniendo. A mí eso es que me parece de un grado de incapacidad mental para poder afrontar el problema, ¿no? La intervención normalmente va en contra del resultado, y eso es un conocimiento que está demostrado. Y lo que pasa que ellos al final, el político, en su demagogia, lo que argumenta es que no ha habido suficiente. La intervención la han determinado ya a priori. Entonces ellos han fallado en ese proceso intelectual de saber lo que hay que hacer, ¿no? ¿Por qué confiar más en ellos, ¿no? ¿Por qué dejarles seguir interviniendo? Ese es el primer punto. Segundo punto, mi punto de vista es sencillo. Yo estaba este viernes en una reunión hablando asesorando a un amigo y participando en una reunión con un gabinete de arquitectos excepcional en Sevilla, y mi pregunta era, bueno, ¿qué tenemos que hacer para poder hacer un proyecto que realmente sea un shock en la oferta de vivienda, ¿no? Porque al final lo que se necesita es que haya más vivienda disponible de la que se demanda. En ese momento los precios empezarán a bajar, porque habrá un stock que estará sin nadie que lo tenga interés sobre él, y eso obligará al resto de precios a bajar, que haya una lucha de precios, ¿no? Y no os podéis imaginar la cantidad de pegas, de normas, de peros que me pudieron poner en la mesa solo dentro de un municipio. Y me dijeron, no, además que cada municipio en España el proceso es diferente. O sea, yo no podría llegar, como me mandaba el enlace hoy, me recordaba un compañero mío, un buen amigo, de un vídeo de YouTube, en el cual en China se ha construido un bloque de 10 plantas en 28 horas. Eso aquí es imposible e impensable en España. Pero es que ese es el problema. Estaban ayer viendo 30 ministros viendo una máquina, y en China ya habían tirado el edificio y empezado a construirlo hace 2 días. Es que es increíble. Por daros una cifra, récord en China, 10 plantas, 28 horas. 30 plantas, 15 días. 57 plantas, creo que eran 19 días. Y 500 noches. Pero el modelo entendemos que no es el chino, ¿no? Que estamos hablando de un modelo liberal. ¿Tú, Pablo, cómo lo ves? El tema de la necesidad de liberalizar el suelo y todo esto que habla de la especulación, el presidente, Yo el problema que veo es que aquí no se pone soluciones, ni buenas ni malas. O sea, se ha hecho la foto, pero a los 15 minutos ya han dicho que van a votar en contra, con lo cual es como si no hubiera dicho nada. Se ha hecho la fotito, todos con el casco, la primera vez que trabajan o hacen que trabajan en su vida, y ya está. El problema es que aquí hay, a priori, 2 soluciones. La solución del PIN socialista, o sea, la de Franco, la de construir casas públicas, o la de dejar que alguien las construya. O un mix de las dos. Evidentemente aquí preferimos la opción de que se deje construir. Pero es que no hacen nada. Lo único que hacen es polarizar, es que los jóvenes le echen la culpa a los mayores, que los que tienen casa tengan miedo de los que no la tienen, que en fin, al final lo que pasa es que no hacen nada. Y yo luego tengo un mensaje que decir a nuestra amiga Irene Montero. ¿Cuál es mi cámara para decírselo? Aquella. Irene, nunca, jamás en la historia de la humanidad fijar un precio ha funcionado. O sea, desde que el hombre bajó del mono bajó del árbol hasta ayer por la tarde, nunca jamás ha funcionado. Y no va a funcionar nunca. Es que se dan una y otra vez contra la pared. Entonces mis sensaciones que son palabras vacías todo el rato, y de que nunca proponen realmente soluciones, ni aunque sean malas. Es que no hay soluciones. Bueno, porque es que ayer Pedro Sánchez, por ejemplo, estaba proponiendo que va a hacer una deducción a los alquileres, ¿no? Que yo he echado cuentas así un poco por encima y veo que no te sale a cuenta, nunca mejor dicho, el acogerte a la deducción. O sea, aquellos caseros que puedan subir el precio de mercado a sus inquilinos, les va a salir mucho más rentable, porque bueno, y a fin de cuentas no es una deducción, lo que es directamente es una subvención, bueno, como muchas de ellas, es una subvención a los caseros, ¿no? Entonces, bueno, a ti, Dani, ¿qué te parece todo este tema de la especulación? Tú además que vienes de Canarias, con el tema del alquiler turístico, que lo conoces de cerca, ¿qué nos dices tú sobre este tema? Pues gracias al turismo en Canarias podemos comer, podemos vestirnos, ¿no? Porque antiguamente cuando no había turismo, malamente, la gente vivía muy mal. Yo voy a ir un poco más a la base del problema, y es creer que la vivienda es un derecho, y la vivienda es un bien de consumo más, como lo puede ser un lápiz, como lo puede ser la comida, la vestimenta. El intervencionismo en cualquier bien de consumo lo que produce es escasez, encarecimiento. Entonces estos personajes que están ahí comprando votos con proclamas, atacando al sentimiento de las personas, ¿no? Por favor, que se vayan a su casa ya, que nos dejen vivir, que nos quiten el pie del cuello, que nos dejen trabajar, nos dejen producir y nos dejen prosperar, porque yo pienso que la libertad
abarata todo, ¿no? La libertad, la función empresarial lo abarata. La alimentación y la vestimenta son los bienes básicos para sostener la vida. No es la vivienda, es la alimentación y la vestimenta. Y si viéramos intervencionismo en la alimentación y en la vestimenta, como lo vemos en la vivienda, pues casi que estaríamos como en Cuba, ¿no? Que no comiendo frijoles con piedras, ¿no? Y arroz del malo. Entonces, no. Lo que hay es que cambiar el chip. No necesitamos a esta gente para nada. Lo único que necesitamos es que se vayan a su casa con su violencia, su coacción, su miedo y nos dejen vivir en paz. Como dice Carlos Rodríguez Brown, los países avanzan cuando los políticos duermen. Uh-huh. Sí, es que es así. Pero, Jorge, por están ejemplo, en la cárcel. Jorge, si hacen falta, según dice los expertos, ¿no? Maldita sea la última vez que diré los expertos en este programa, si puede ser. A mí me da un escalofrío cuando lo has dicho. Pero bueno, según cantan las cifras, ¿no? y los datos, pues si hacen falta 3 millones de viviendas en este país y hay una demanda de 3 millones de viviendas, ¿por qué no se construyen? ¿Por qué no se hacen? ¿Por qué el mercado no las soluciona? A ver, el mercado solucionaría el problema cuanto antes si le dejaran actuar. Primero, ¿cuántas viviendas faltan? No es solo cuántas dónde. En España, en Barcelona, en Madrid, en los centros de grandes ciudades, porque hay mucha vivienda vacía por la España vaciada y no hay ningún problema. Ese también sería otra cuestión incluso en el tema de la vivienda. La España vaciada, ¿por qué todo el mundo, toda la gente de estos pueblos se ve obligada a dejar sus pueblos a irse a Madrid? Porque mucha gente igual no se querría ir. Y igual yo creo que esto viene de muchas intervenciones que se hacen, como el salario mínimo, por ejemplo. Que si a alguien de Teruel tú le pones el mismo salario mínimo que a alguien de Madrid, pues a alguien de Teruel sí que le va a afectar mucho. Y le va a obligar a irse. A alguien de Madrid no le afectaría tanto. Entonces el problema es ese, de qué cantidad, cómo, qué calidad le hacemos cada vivienda. Entonces son cosas muy complejas que no se pueden planificar desde arriba haciendo un modelo y diciendo, vale, estas viviendas aquí, hacemos nuestro plan, esto con la econometría y tal nos da estos números, tantos millones, aumentamos los impuestos y ya está arreglado. No, hay que dejar a la gente en paz. No, pero un poco me refiero yo a eso, ¿no? O sea, Julián, si hay demanda de 3 millones de viviendas, ¿por qué las empresas, las constructoras no se ponen a construir? Que tampoco tienen trabajadores, por lo visto, pero bueno, ¿por qué? Muy fácil. Primero, porque no depende de un único bien para poder hacer una vivienda. Dependen de mucho. Depende del trabajo, como han mencionado. Dependen de los suministros. Dependen de la disponibilidad del terreno. No podemos construir en el aire, ¿no? Y sobre todo dependen de, oye, ¿qué utilidad le puedes dar a ese terreno? Si ahora te vas como he mencionado antes, a la ordenanza municipal o a cualquier tipo de condición que te ponen antes de poner a construir, y una zona donde perfectamente podrías construir 100 plantas, te dicen, no, aquí puedes construir 2 plantas, pues ya tienes un problema ahí de uso de ese terreno que te lo están limitando por un criterio el problema arbitrario. Es que no les dejan. Yo creo que no les dejan y también creo que la gente es muy miedosa, tiene miedo. ¿Tú invertirías tu dinero en algo que puede ser expropiado de aquí a mañana? No. Yo no. Ese es otro problema. Pues porque esto, la intervención en el mercado del alquiler es una expropiación de tus derechos. Uh-huh. Tú vas a arriesgar una cantidad de dinero conforme están hoy en día los precios de las viviendas para poder darle una solución a un tercero. El problema es que esa gente que quiere quitar la propiedad privada de terceros que la han adquirido pacíficamente, lo que quieren hacer un uso sin pagar el precio correspondiente. Es lo que entiendo, ¿no? Esta señora Irene Montero, esa persona que yo creo que no ha ahorrado en su vida. ¿Cuántas casas tiene, por cierto? Tiene 3 pisos. ¿Ah? Por eso, 3 pisos. Pues yo no tengo ninguno, con lo cual Lo he visto en la creo que debería darme uno. En la declaración de bienes al Congreso de los Diputados que tiene. ¿Y el marido? El marido ya vete a saber. Ahora como ya no tiene que dar cuentas a nadie. En Galapagar, en Galapagar tienen uno, ¿no? Sí, sí. Bueno, y además los que puedan tener que no podamos nunca saber, porque haya otras terceras personas ayudándoles, ¿no? En su función empresarial. Luego ¿no? está el tema. Entonces, Julián o Pablo, el tema es liberalizar el suelo. El tema es facilitar, porque bueno, o sea, yo igualmente que tú tengo pues, clientes, personas conocidas que tardan tardan años, tardan muchos años en que se habiliten o se desclasifiquen suelos, en que se den licencias, etcétera. O sea, ya no solo es un problema de que no se puede construir en el 90% de los sitios, sino que la burocracia lo impide. ¿Y quién se lleva dinerito de la se pierde burocracia? Dinero, los concejales. Pero es más, es que se está perdiendo dinero. Claro. Recordemos la burbuja inmobiliaria de 2008. Se construían más casas durante la burbuja inmobiliaria en España que en Francia, Europa. Italia y Alemania juntos o algo así. Y gracias a eso es menos caro hoy.
Claro. Así que- Claro, porque Bueno, eso- está también el problema del ciclo económico, que también Por igual supuesto. es una sobreinversión que en ese momento no sería necesaria si no se diese toda esta expansión artificial. Y se hicieron obras que luego quedaron en nada, solar, en fin. Pero bueno, sí, ¿Por pero qué, ese por es qué otro- no se llena esto que hay en Seseña? ¿Por qué no se llena Seseña? ¿No? Esos pisos están vacíos. O sea, hay un problema de vivienda, pero ¿por qué no se es que al venden final esas lo viviendas? del suelo es solamente el inicio de una cadena de impedimentos. O sea, al final cada impuesto, cada regulación, en cada nivel, un empresario se va encontrando impedimentos todo el rato. ¿no? A mí me gustaría mencionar un punto importante, yo creo. Aquí en esta mesa nos sentamos personas que han tenido que reducir su espacio vital últimamente y hemos sabido lo que tenemos que convivir con más personas en un espacio vital, ¿no? Y las familias están tendiendo a tener cada vez menos miembros, ¿no? Creo que ahora la media es 1,2 miembros o algo así, ¿no? Creo que será Es uno y un imposible. brazo. Claro, no, pero lo que no puede ser es menos de uno, ¿no? Menos de uno no. O sea, no creo que alguien vaya a poner un piso, una perro pierna o cuenta. algo así, ¿no? El increíble hombre entero. Correcto, entonces, o hacemos lo de la película, La película de esa de Matt Matt Damon, ¿no? Que se hacen todos pequeñitos o- para ser más sostenibles. O, vamos, yo entiendo que llegaremos a ese límite de una persona Que por... no se entere Irene Montero. Totalmente. Nos haría todos muy pequeñitos. Pero aparte de eso, lo que quiero decir es que la situación está tendiendo al límite de una persona, ¿no? Por vivienda. Pues este aquí que cuando tú vas a hacer una construcción, por imposición estatal, el tamaño mínimo de esa vivienda es 40 metros cuadrados. Y a mí realmente no me hacen falta, demostrado empíricamente, 40 metros cuadrados para vivir. ¿Vale? ¿Y por qué tengo que pagar, así está el metro cuadrado construido, a 6.000 euros, 240.000 euros por adquirir una vivienda que no voy a usar? Entiendo, ¿no? Pues, Pero bueno, hubo ahí un experimento, ¿no? De las viviendas estas de las Kellys, ¿no? Esas que daban unas zapatillas y tal, ¿no? Las soluciones habitacionales, ¿no? Que eran hasta 40 metros cuadrados. Fue una propuesta del anterior ejecutivo socialista y que iban a construir y tampoco se ha construido nada, ¿no? ¿Por qué no se construye si hay demanda? A ver, yo creo que lo que mencionaba Julián es importante, ¿no? Cómo han de ser las viviendas. Cada individuo tiene necesidades distintas en momentos distintos y ningún burócrata puede saber cómo ha de ser una vivienda ni planificar centralmente todo este tipo de cosas, ¿no? Esto tiene que ser el mercado el que provea, porque nos dices que faltan 3 millones de viviendas, pero ¿cómo han de ser esas viviendas? ¿Y dónde deben estar? Claro, ¿y dónde? Y yo quiero vivir en un rascacielos y otro quiere vivir enfrente de la playa y todos tenemos necesidades distintas. A lo mejor yo quiero vivir en una cueva porque son fresquitas en verano y calentitas en invierno. ¿Por qué me tienen que decir cómo he de vivir, dónde he de vivir, cómo he de comer? O sea, que me dejen en paz. Y es lo que decía un poco Jorge de dónde estaban las viviendas. Eso de la vivienda vaciada es uno de los grandes bulos. Está la vivienda vaciada donde la gente no quiere vivir. La gente quiere vivir donde quiere vivir. Entonces, si tienen viviendas vacías en un pueblo perdido, en una montaña, a lo mejor a Jorge sí que le apetece ir, pero al resto de la gente no. Entonces, es que son todo el rato. El problema es que no están haciendo nada. O sea, si por lo menos dijeran, mira, pues nos comprometemos con esto y voy a hacer casas. A mí no me gusta esa solución. Sí, estilo No, Facebook, no, sí ¿no? que Pero hacen, es una- sí pero que es- hacen, no, prohíben. Claro, pero es que ni siquiera es lo extraño de esto, que es que supongo que estarán pensando cómo van a pagar las pensiones y el resto de cosas pues no pueden hacer nada o no quieren hacer nada. Es inexplicable totalmente. Todo el tema, luego tenemos todo el tema de la regulación, por ejemplo aquí en Madrid, ¿no? Pues, Esperanza Aguirre, ¿no? Que hizo la ordenación municipal para que solo pudiera haber un máximo de 6 alturas en la mayoría de los barrios, por eso no hay rascacielos en la mayoría de los barrios de Madrid, ¿no? Y eso que tiene una densidad de población bastante alta. O sea, tú como ves, Jorge, que yo sé que a ti el tema de la regulación te gusta, Me gusta derogarla. te pone nervioso, ¿no? El tema de la regulación. ¿Tú cómo ves todo el tema de regulaciones, el tema de la vivienda? O sea, ¿qué regulaciones quitarías tú del tema de la vivienda para poder dar cabida a esos 3 millones de viviendas que en principio se dicen que hacen falta en España? Porque también tenemos el tema de la inmigración, tenemos el tema de la desestructuración de las familias, cada vez más divorcios, cada vez más jóvenes también que no se pueden emancipar o que no tienen parejas, y entonces son viviendas unifamiliares, no en el sentido de los chalés unifamiliares que se dicen, sino unipersonales, ¿no? Pero tú qué regulación A ver, yo creo que las regulaciones... cargarías? Sí, yo creo que las regulaciones... Sierra. Todas. A ver, las regulaciones funcionan si quieres que la gente no tenga pisos, si la gente no tenga ningún lugar para alquilar ni nada. Para eso funciona. Si lo que quieres es que haya pisos, que se construya, que la gente alquile, compre, lo que sea, lo que tendrías que hacer sería quitarlas. Entonces, la pregunta sería también, electoralmente,
donde votan, digamos, en Madrid, que hay pensionistas y los que tienen vivienda suelen ser los pensionistas. Entonces, esto también desde un punto de vista electoral es claro que no les interesa que se construya la gente que tiene ahí vivienda, que tiene pisos en propiedad, y que si se construye lo que va a hacer es que va a bajar también el precio de sus pisos. Entonces, electoralmente también lo habría que analizar desde ese punto de vista, pues igual no conviene mucho a la gente que vota que se construya más. Que oye, si el territorio es suyo y el alcalde tal, también sería legítimo, digamos. O sea, al final, en la propiedad de cada uno es legítimo. Esto habría que hacerlo hasta el individuo, la propiedad ¿no? de cada uno no Claro. puedes hacer nada. Tú tienes ahí un terreno y si el alcalde no te deja construir, Exacto. tú no construyes. Esto tendría que ser a nivel local máximo posible, es decir, hasta el nivel de tu terreno, que tú en tu terreno pudieses elegir si hacer un edificio de un piso o de 200. Pero a nivel más reducido, cuanto más reducido, mejor. Mejor a nivel municipal que a nivel estatal, por ejemplo. Entonces, habría que reducir la escala y las regulaciones. Cuanto a nivel más local se tomen, mejor. Y si se toman a nivel individual, pues mejor incluso. Bueno, está el caso de Benidorm, ¿no? Que yo llamo Benny York, que es horrible, pero sí. y son edificios feísimos y altísimos, pero no tienen el problema de vivienda que cabría esperar en una ciudad de esas características. Es que hay soluciones. A mí me parece mucho más bonito y sin guardando todos los respetos para otros pueblos casi colindantes como Torrevieja o, por ejemplo, que parecen más bien Bagdad. A ver, Y ahora me caerán hate por todos los lados, pero Bueno, a mí gente de Torrevieja lo decimos con Benidorm no me cariño. parece que tenga un mal urbanismo. Mira, el tema de la Tiene muchas regulación, zonas. el tema de la amplias. desregulación lo acabamos de ver en Argentina, ¿no? Tú, Julián, que estás pendiente de eso, creo que se ha disparado la demanda por cemento, creo que se han abaratado las viviendas, los alquileres. ¿Qué ha pasado ahí? Que se quitan las regulaciones y hay más viviendas y más baratas para todos. Magia. ¿Qué está Impensable. pasando? Pero es que es lo increíble, que es que siempre funcionan las mismas cosas y siempre fracasan las mismas cosas y de algún modo consiguen hacernos querer que fracasen. Es que no lo comprendo. Es la compra de votos. Pero ¿Cuál es el problema? La democracia, pero la si es que compra si de la gente votos. se diera ¿dónde está el cuenta, si problema? la gente se diera cuenta de que todo lo que están proponiendo, todo lo que hemos oído en esos dos vídeos, si se lleva a cabo, es malo para la gente. Solo es bueno para ellos y para 4 más del segmento favorecido por el gobierno. Pero todos los oyentes, toda la gente que le va a votar por eso, va a salir perjudicada por eso. Es que nunca ha funcionado. Ya lo he dicho antes, Irene, te lo he dicho antes, hazme caso. Pero es que esta gente lleva 7 años arreglándolo. 7 años. Y 7. consiguen hacer consiguen que piense la gente que el problema es de otros. Pero si llevan 7 años El cagándola una especulador, y otra el vez. especulador que especula con vivienda, que es un derecho. Pero el problema de la vivienda en España viene de largo, ¿no? Viene de los últimos 20 años como poco, ¿no? Y vamos, yo cuando era chaval y cuando estaba estudiando también lo sufría. Prácticamente desde el decreto Boyer en el año 86, con la liberalización de los alquileres y tal, fue ya cuando y la expansión económica de España fue cuando empezó a haber un problema de subida de pisos y todo eso. Entonces, yo no estoy de acuerdo, Emilio, porque por ejemplo en Sevilla, porque la experiencia que tú traes aquí pues, puede ser válida para Madrid, ¿no? Yo no me voy a meter, yo también yo he vivido en Madrid más de 10 años, desde finales de los 90 hasta finales del 2000, de los 2000, pero en Sevilla en 2013, cuando ya hicimos suelo, el precio de la vivienda era irrisorio por metro cuadrado. Lo que pasa es que a nadie le interesaba comprar. ¿Por qué? Porque es que los alquileres también estaban bajos, ¿vale? En Sevilla tú podías alquilar un piso y conozco casos reales, en el 2013 de unos 80 metros cuadrados por 350 euros al mes. De hecho, ese es el problema de ahora. El hecho de que aparezcan esos malvados especuladores y fondos buitres, buitres es los precisamente fondos buitres. porque han conseguido que los únicos que puedan acceder a esas viviendas sea gente con mucho dinero. O sea, antes la gente no especula, o sea, no venían fondos a especular. Te comprabas una casa en Santa Pola, por irnos a la zona de Torrevieja, y era para tus hijos o para alquilarla quizá, pero no era un bien que hoy llamarían especulativo, maligno, asesino. O sea, el problema es que ellos mismos han causado todos los problemas que están diciendo que ahora, de manera mágica, por ponerse un casco y hacerse una foto, van a solucionar. Y no es así. Y ese es el problema, es lo que hay que transmitir una y otra vez, que nos están engañando todo el rato. Pero que podéis mirar las cifras, los precios de vivienda, desde que tocaron suelo en 2013, se mantuvieron casi estables sin moverse hasta después del COVID. ¿Por qué? Porque en el COVID se imprimió un 40% de la masa monetaria de lo que decía Jorge, la zona euro, que ahí es donde voy, ahí es donde realmente tenemos que ver el origen de la subida de los precios. Y otro problema asociado, porque esto es multicausal, es la poca subida de poder adquisitivo de la gente. Los salarios están estancados. O sea, si tú sumas... los salarios bajan en términos nominales. Bueno, depende en términos de dónde nominales los pongas. salarios están Claro, bajando. Efectivamente. Entonces, es que son muchos problemas. Eso en términos reales, perdón.
Sí, sí, no, que yo cada vez Esto está estoy abierto más aquí, pobre. darle... Yo cada vez estoy más pobre. Si estamos todos de acuerdo. Me cuesta llegar más a fin de mes, Tú más ¿no? rico. Sí, no, vamos a dejar el tema Bitcoin a un lado, pero... Otro día. Otro día hablamos del Bitcoin. Pero- largo y tendido. Aquí nadie tiene nada, Daniel. Nadie tiene nada. Todos estamos muy pobres. Y bueno, pues sí. Pero vamos a redistribuir las casas de Irene Montero, con lo cual no te preocupes de nada en absoluto. Claro, es como el chiste, ¿no? Si tuvieras 2 coches, le darías uno a un pobre. Hombre, claro. ¿Y si tuvieras 2 bicicletas? No, hombre, no. ¿Y por qué? Porque es que tengo 2 bicicletas. Tengo 2 bicicletas. Tengo 2 bicicletas. No lo voy a dar Pero, una que es o mía. sea, luego tenemos todo el tema de, efectivamente, o sea, toda la inmigración necesita vivienda, ¿no? Estamos teniendo un proceso de inmigración masiva que requiere... Pero igual que en el requiere principio de los un techo. 2000. Y Emilio, luego igual. tenemos lo que esta gente llama especulación, porque han venido grandes fortunas, ¿no? Madrid, por ejemplo, que si es el Miami de... Es que Madrid estaba muy Europa y barato. tal, pero eso es malísimo, ¿no? Porque Pero si le han entonces puesto el se ha lacito ellos puesto para que vengan a comprarlo. el barrio de Salamanca o no sé qué, carísimo, y entonces ahora pues resulta que, claro, ahí es imposible vivir, pero claro, todo esto es un tema complejo cuando el Estado se quiere meter en esto. Dice, bueno, pues y las infraestructuras, porque bueno, a lo mejor a mí no me importaría vivir a 25 kilómetros o a 30 kilómetros del centro de una capital o de lo que sea si tuviera unas infraestructuras satisfactorias, pero tampoco También estatales, ¿no? Porque... tampoco se están... No, de mercado, por favor. No, entonces, esto ¿cómo lo veis? ¿Tú cómo ves, Jorge, por ejemplo, el tema de esa presunta especulación que dicen respecto a los centros de las capitales y todo esto? Yo al principio dije que iba a defender a los especuladores y allá voy. A ver, especulador simplemente es alguien que se anticipa al futuro, lo intenta predecir de la mejor forma posible, de forma empresarial, y con eso saca un beneficio. Y con ese beneficio también ayuda a esa persona que no quiera asumir ese riesgo de que el futuro es incierto. Pues, por ejemplo, un agricultor que tiene trigo y vende el trigo, igual dice, vale, pues me aseguro este dinero ahora y no estoy intranquilo sobre si mañana va a valer más, pasado va a valer menos y todo eso. Entonces, es una figura que simplemente lo que hace es eso, se anticipa al futuro y con eso beneficia a toda la sociedad. Y es lo básico que deberíamos de entender. Entonces hay que blanquear un poco el término especulador, que viene de specula, del latín, que es como atalaya, es como observar desde lo alto. Y con eso te anticipas al futuro y te das cuenta de todo esto. Pero hay que quitarle esa connotación negativa que tiene, que se la pone sobre todo desde el marxismo. O sea, que todos especulamos, ¿no? Todos especulamos, Un estudiante, todo el rato. cuando elige una carrera, un estudiante especula, ¿no? Cuando eliges Prevea las futuro. preguntas que vas a estudiarte de las que te pueden preguntar en el examen, también estás Estás especulando. especulando. Los egipcios y los romanos. Sí, pero a mí me gustaría incluso dar otra definición al especulador. A mí me gusta definirlo como un proveedor de liquidez. El que especula porque compra algo, está dando algo a cambio. Está dando esa liquidez. El problema es que le hemos perdido el respeto a la liquidez y por ello el dinero. El problema es que hay mucha gente que tiene acceso gratis al dinero. Y ahí es donde está el problema, porque el dinero era privado. Si el dinero fuera privado, como bien Jorge ha dicho al principio del debate, y tuviéramos que comprarlo todo en las casas en oro, otro gallo cantaría. Y si vemos históricamente cuál ha sido el problema de la humanidad desde los años 70, está claro que es el robo de ese dinero, porque hasta los 70 el dinero más o menos estaba a la par con el oro, pero desde entonces no, y desde entonces ha caído la capacidad adquisitiva de la gente. La suerte que tenemos de no haber vuelto a las cavernas es que la productividad global ha aumentado de una manera brutal. Porque si no, no podríamos ahora estar volando cuando quisiéramos, a donde quisiéramos. Yo le pongo el ejemplo a la gente, ¿no? ¿Vivimos ahora mejor o antes vivíamos mejor? Yo le pregunto siempre, oye, a la gente que es de los 80 o un poco posterior, ¿cuántas veces has viajado en tu infancia en avión? Por lo menos yo, 0. Y ahora, cualquiera, ¿quién no se puede permitir coger un Ryanair por 5 euros? Porque quitaron las regulaciones a las aerolíneas. Todo hay que decirlo. Porque También están muy antiguamente, subvencionadas. ¿Quién se podía permitir? Bueno, yo no sé si están muy subvencionadas o no. Lo que sé es que hoy en día se puede elegir qué tipo de aerolínea viajar, los servicios que me ofrece. Éxito del mercado. Antiguamente no. Solo existía Iberia aquí en España y viajabas en Iberia o no viajabas. Entonces ahora pues hay más ofertas. Al haber más ofertas pues se abaratan. Los que ofertan compiten en precios, innovan distintos productos, distintos servicios, ¿no? Entonces, pues yo quiero lo mismo para la vivienda. Exacto. Quiero que se abarate como los billetes de avión. Quiero que se abarate como la comida, que hoy en día cualquiera le puede comprar un bocadillo a quien vea en necesidad. ¿Y los impuestos, Pablo? Inmoral.
Bueno, es que es un Los impuestos a la vivienda es otro de los incentivos para que no se solucionen los problemas. Y ya no solo a la hora de construir, sino a la hora de vender, a la hora de heredar. Que eso siempre es un tema que están ahí. Que si el impuesto de sucesiones sí, que no, que bueno, que afortunadamente en ciertas comunidades lo tenemos bonificado. Pero es otro incentivo más a que no se solucione el problema. El otro día hace un tiempo, estaba escuchando la SER, no me preguntéis por qué. Pero lo pongo como ejemplo de que no son sospechosos. Bueno, pues decían... Habías desayunado fuerte ese día, ¿no? Sí, un par de bocatas de chorizo y de jamón de mi pueblo. Decían que en las últimas décadas Madrid estaba creciendo en un entorno a 100.000 personas anuales. Es decir, que la gente que venía o que nacía, la diferencia con la gente que se iba o que moría, ¿no? 100.000 personas. Y que ese año, creo que era 2024, se construyeron en toda la comunidad, no solo en la ciudad de Madrid, 14.000 viviendas. 14.000 en total. Siendo muy optimistas con los cálculos, eso quiere decir que hay un déficit en Madrid de 20.000 viviendas al año. Eso en 50 años es 1 millón de casas en Madrid, sola. Si nada cambia, ceteris paribus, ya sabéis. ¿Cómo no van a subir los precios? Es que quiero decir, o sea, hay que decir a la gente que es que van a seguir subiendo si no se hace nada. Lo mejor que se puede hacer es desregular. Pero, por ejemplo, Austin, Texas, ya sabes que yo soy muy americano y voy con las botas de cowboy puesto. All right. En los últimos 10 años ha aumentado la población de Austin un 25%. Es una pasada. Austin es una ciudad estupenda, buena música, estaba floreciente, mezcla de cultura, un sitio bueno para invertir, por cierto, para nuestros oyentes. Pues, ¿qué ha pasado? Que el precio del alquiler y de la vivienda ha ido cayendo continuamente porque han dejado construir. Porque la oferta ha funcionado como tiene que funcionar. Austin, Texas. Y eso puede pasar en cualquier sitio. ¿Por qué no nos fijamos en los sitios donde se hacen bien las cosas? En lugar de defender a Irán, defender a Maduro y pensar que la Unión Soviética es que algo pasó y el azar salió mal. Es que son los mismos errores de siempre. Pero será por los votos. Pero ¿quién va a votar miseria? Ese es el problema. Tenemos que nuestra responsabilidad aquí es que se den cuenta de que lo que les están prometiendo no es malo para los grandes especuladores ni para los ricos, es malo para ellos, para la gente que está jodida de llegar a... Primero si tenía que lastimada, que lo está pasando mal. La gente que lo está pasando mal. Vulnerables. Esa es la gente más perjudicada de las políticas intervencionistas y estatistas. Eso es lo que tenemos que reivindicar aquí. Pero en su día, y ya un poco por cerrar, porque ahora vamos a ir también con la agenda, en su día, por ejemplo, las primeras intenciones que hubo de modificar las leyes del suelo y tal, decían, oiga, pues la regla es que puede usted construir en cualquier sitio, menos en lo que esté especialmente protegido, bien por la naturaleza, bien por las costas, bien por alguna cosa específica, ¿no? Pero esto nunca ha sido así, o sea, al final es un poco lo que estaba diciendo Julián, ¿no? Problemas en unos... Entonces, si hacen falta tantas viviendas, si el gobierno se pone estupendo y dice que va a hacer no sé cuántas mil viviendas y tal, y tira una, lo primero que hace en vez de construir nada es que tira una, ¿no? Que lo hemos visto en las imágenes de ayer. O sea, ¿cómo realmente se puede solucionar esto? Simplemente diciendo que vamos a construir si no se le mete mano a los impuestos, si no se le mete mano al suelo, y si no se le mete mano también al acceso a la vivienda que ya existe, que es el parque que ya existe con los alquileres, diciendo que las ocupaciones son irrelevantes, ¿no? Y que hay seguridad jurídica absoluta, y luego diciéndole al señor que tiene una vivienda para alquilar que es un especulador, que es un mal ciudadano, que no suba la renta, que está perjudicando a la humanidad, etcétera, etcétera, cuando esa persona se ha comprado su casa pagando hipoteca y pagando dinero como cualquiera. O sea, ¿cómo veis vosotros esa solución final? Yo lanzo un guante, Emilio, y yo lo que propondría es que haya algún político de verdad que tenga ganas de solucionar el problema y sea valiente y diga que en su municipio con creo que es un trámite administrativo, una comunicación, un trámite administrativo muy sencillo que se hace en el una comunicación responsable, sí, una declaración responsable, pues pudiera hacer lo que quisiera en el terreno que sea suyo y ya está, y que eso tuviera garantía, que alguien pudiera ir a revisarlo, pero no que tengas que tener que el silencio administrativo al final sea como no sea una objeción, que ahora mismo el silencio administrativo no hace nada,
pero al contrario, si realmente hay que cambiar algo, pues que vengan y te lo digan, ¿no? No que tengas tú que estar esperando, como el otro día me dijeron en un taller de reparación de neumáticos que llevan 3 años para tramitarlo y le han devuelto el expediente a estos arquitectos que he mencionado antes, diciendo que no cumple normativa porque había aplicado una normativa nueva después de 1 año y medio de meter el expediente. Emprende. Jorge, Para cerrar ya, para cerrar. yo decir que al final la medida esta de la vivienda es una medida perfecta porque le aplaude la gente que más se ve perjudicada por ella. Le pasa igual que al salario mínimo. O sea, quien más la afecta y quien más perjudicado es y quien es posible que pierda su empleo por eso, es el que más la aplaude. Luego, los políticos no te pueden dar nada que no te hayan quitado antes. También hay que tener eso en cuenta. Si se puede hacer voluntariamente, porque vas a darle tu dinero al político y que el político haga la vivienda donde él quiera. Eso tampoco. Y luego, por último, cuando sale este tema, nunca se pone en contexto y en correlación con la economía. Siempre habla de esto gente que no sabe nada de economía. Y la inflación y esto está muy relacionado. Y luego lo que mencionaba Julián de la productividad, o sea, cuando hay un aumento de la productividad tan grande gracias al capitalismo que hace que los precios ahora deberían de estar subiendo una barbaridad si no hubiese habido ese aumento de la productividad. Por ejemplo, cuando fue la Gran Depresión de 1929, hubo un aumento de la productividad enorme mientras que había inflación. Entonces, los precios estaban estables. Entonces, también hay que preguntarse qué baratos serían los productos si no hubiese habido esta inflación. Sería muchísimo más barato por este aumento de la productividad que camufla los efectos perniciosos de la inflación. Muy bien, pues porque no tenemos más tiempo, pero yo creo que esto da para otro día más o los que haga falta. Pero bueno, ya seguro que volverán nuestros políticos a hacer grandiosas declaraciones sobre el tema y entonces ya pues podrán darnos pie pues para hablar a lo mejor ya más inventado, más en concreto del tema de los alquileres o del tema de la liberalización del suelo, o el tema de la inmigración, respecto al acceso a la vivienda, etcétera. Así que bueno, queridos oyentes, no nos vamos a ir sin contaros un poco lo que sería para nosotros, que vamos a intentar meter una sección en este programa que le llamemos pues la agenda, ¿no? La agenda de la batalla cultural. ¿Qué podemos hacer? ¿Qué puede hacer un libertario? ¿Qué puede hacer un anarcocapitalista como Daniel? ¿Qué podemos...? Esto otro día, Daniel. Vitancap, lo publicitamos... Nuestro patrocinador principal. Sí, otro día ya le damos vida. ¿Qué puede hacer esta semana? Esta semana y casi la que viene... por aquí. Yo había recogido unos eventos que os he pasado, pero no me habéis hecho los deberes y no me los habéis traído, así que os los voy a tener que ir dando. Cuéntanos tú. De uno en uno, sí. Que son unos eventos que hay aquí en Madrid, que son el Despertar, el mayor cinglao, por eso del Cintac, pues le ponen el cinglao, de todos los tiempos, que pues te digo, esto tiene pintaza. Es un gran encuentro cultural y generacional que reúne a 5.000 jóvenes para fomentar diálogo, pensamiento libre y acción colectiva frente a los grandes retos contemporáneos, combinando reflexión, debate abierto y una experiencia cultural única. Esto va a ser en el Palacio Vistalegre, aquí en Madrid, en la calle Utebo, en el distrito de Carabanchel, este sábado 17 de enero de 2026, desde las 4 hasta la medianoche, porque va a tener jarana y va a tener sarao copero, ¿no? Cuando termine. Y las personas que van a intervenir pues son Emilio Duró, Ana Iris Simón, Juan Manuel de Prada, Juan Soto Ibars, que está también ahora muy en la ola, Jano García, un saludo desde aquí para él, Jacques Philippe. Esto os digo, el sábado a partir de las 4 de la tarde, apertura de puertas en Vistalegre. ¿Tú vas a poder ir, Jorge, a esto o no? Se irá viendo. Tú no, porque viajas, ¿no? Yo estoy en Tenerife. Tú vas a Tenerife. Sí, iré a Canarias, que por cierto, quiero hacer mención a mis compañeros de Student for Liberty Canarias, que están haciendo un trabajo enorme para difundir las ideas de la libertad. Y nada, quería mencionarlos como agradecimiento a su gran labor. Si vamos a Canarias, entonces tenemos que ir a Vitancap. Sí, nuestro patrocinador, que no es una librería al uso, ¿vale? Es una librería, la librería de la libertad, por excelencia, aquí en España. Y en bueno, La Laguna, en Tenerife. Sí, también dan formaciones, ¿vale? Para la gente que quiera iniciarse en Bitcoin, de la manera correcta, que no vayan a dar su DNI en un exchange ni cosas raras, ¿vale? A poner sus moneditas en manos de otros, ¿no? Para que aprendan autocustodio y la compra en mercados P2P en Vitancap. Ahí pueden contactar al teléfono 644-766576. Estupendo.
Y Pablo, yo sé que tú tienes ganas de hablarnos de un evento que no es para esta semana, que es para la semana que viene, ¿no? Pero que sé que a ti te gusta. Y te lo dejo aquí los datos para que seas tú el que lo dé. Así da gusto. Te doy el honor. Así da gusto. Bueno, vamos a presentar con la colaboración de Emilio el libro. Bueno, con la colaboración, yo voy a Bueno, asistir. Yo sé que tú colaboras mucho. Yo voy a Has estado asistir allí. de radio también con Jorge Escotado, porque van a presentar el libro Filosofía para no filósofos, otro libro póstumo de don Antonio Escotado, que ya nos regalaron el diario de Onopiófilo, que era el diario póstumo, y ahora pues era tan inabarcable que seguimos teniendo la fortuna de conseguir nuevos libros, ¿no? Aunque está basado en unos manuales que tenía de cuando era profesor de filosofía en la UNED. Entonces, Filosofía para no filósofos, el homenaje a la obra y al legado de don Antonio Escotado, acto cultural e intelectual de carácter institucional con motivo de la presentación de esta obra, Filosofía para los no filósofos, que ya está a la venta, publicada por Editorial Espasa. Y va a ser además en un entorno emblemático del pensamiento y la cultura española, como es el Ateneo de Madrid. En la biblioteca, no sé si la conocéis, pero es un sitio precioso. A ti te voy a llevar de las orejas. Calle del Prado 21, además va a ser una oportunidad tremenda para que los oyentes nos conozcan en persona y nos digan si estamos haciendo bien el primer y el segundo programa, porque ya habremos hecho otro más. Claro. Lo repetiremos de todas formas. Y bueno, por hablar un poco del libro, pues considerado el testamento filosófico de Antonio Escotado, es un recorrido esencial por la historia del pensamiento occidental, desde esas primeras cosmovisiones, esos griegos tan queridos, sobre todo algunos y otros no tanto, como mi amigo Platón, ya sabéis. Un día nos meteremos con Platón en antena. Un día hacemos un especial. Un especial griego. Platón el comunista. Exacto, perfecto. Platón y Pablo Iglesias. Historia de la humanidad. Parece un libro de Federico Jiménez Los Santos. Y luego los grandes hitos del pensamiento moderno, invitando al lector a comprender cómo se ha estructurado nuestra forma de entender el mundo y a fomentar el ejercicio de la autorreflexión y del pensamiento libre que Antonio tanto defendía. Y yo quiero también... sí, esto es música. Ya sabéis que la música es importante para calmar a las fieras. Hay un concierto en el Auditorio Nacional de la suite de cello de Bach que va a ser fantástico. Yo creo que todos estos políticos, antes de proponer más medidas absurdas, deberían ir al Auditorio Nacional, escuchar un poco de Bach, calmarse y dejarse de hacer se relajen, tipo de cosas. O se duerman. Pues nos vamos a ir con un tema, además. Preséntalo tú, Pablo, y nos vamos. Bien, pues... Nos vamos hasta la semana que viene, sin pedir permiso, para defender la libertad y continuando en la batalla. Preséntanos el tema, Pablo. Bueno, aquí me han hecho el apoyo de poner música de Tangerine Flavor, de la banda que tengo el gusto de ser parte, y este tema se llama Madison Avenue, que nos recuerda a esos lugares estadounidenses en los que todavía se respira libertad, como por ejemplo en Austin, que decíamos antes. Madison Avenue, de nuestro disco Space Cowboy, cerrando el primer programa. Un honor haber estado aquí contigo, Emilio, y con todos vosotros. Estupendo. Hasta la semana que viene. Madison Avenue, walking till downtown. Moonshine lady doesn't let me down. Moonshine